tardes, nosotros somos el grupo 4 y le vamos a hablar sobre el módulo Administración de entrada y salida. Nuestro grupo está conformado por Edgar Linares y mi persona Oscar Romero. Le hablaré sobre qué es un dispositivo. Un dispositivo informático es cualquier tipo de dispositivo de hardware que se puede conectar a una computadora con el uso de algún tipo de cable y que está diseñado para realizar tareas específicas, como ocurre con la mayoría de los tipos de electrodomésticos. Estos dispositivos son autónomos y no están diseñados para que el usuario final los actualice ni los repare, para que funcione correctamente. Manejadores de dispositivos. Device Drivers. Un controlador de dispositivos son normalmente llamados controladores en inglés Device Driver. Es un programa informático que permite al sistema operativo interactuar con un periférico haciendo una abstracción del hardware del dispositivo y proporcionando una interfaz posiblemente estandarizada para usarlo. Mecanismo. Los mecanismos de seguridad son herramientas técnicas y métodos técnicos que utilizan para implementar los servicios de seguridad. Un mecanismo puede funcionar por sí solo o con otros para proporcionar un servicio determinado. Los siguientes son ejemplos de mecanismos de seguridad comunes: cifrado, resúmenes de mensajes y firmas digitales, certificados digitales, infraestructura de claves públicas. Funciones de los manejadores de dispositivos. Funciones generalmente realizadas por el software independiente del dispositivo. Interfaz uniforme para los manejadores de dispositivos. Nombre de los dispositivos. Protección del dispositivo. Proporcionar un tamaño de bloque independiente del dispositivo. Uso de buffer. Asignación de espacio en los dispositivos por bloque. Asignación y liberación de los dispositivos de uso exclusivo. Informe de errores. Las funciones básicas del software independiente del dispositivo son: efectuar las funciones comunes a todos los dispositivos, proporcionar una interfaz uniforme del software a nivel usuario. Un nombre de dispositivo determina de manera única el modo I de un archivo especial. Este modo contiene el número principal de dispositivo que se utiliza para localizar el manejador apropiado. El modo I contiene también el número secundario de dispositivo, que se transfiere con parámetro al manejador para determinar la unidad por leer o escribir. El software también independiente del dispositivo debe ocultar a los niveles superiores los diferentes tamaños del sector de los distintos discos, proporcionar un tamaño uniforme de los bloques, por ejemplo, considerar varios sectores físicos como un solo bloque. Lógico. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Linares y yo le voy a estar hablando sobre las estructuras de datos para manejo de dispositivos. Existe una estructura que se le dice estructura simple o sistema monolítico. El sistema NSDOS es hasta los momentos el mejor sistema que se utiliza en las microcomputadoras porque es el que más es el más usado y el que mejor rendimiento ha tenido, a pesar de que sus interfaces y niveles en cuanto a sus funciones no están bien definidos. Esta es una de las principales estructuras y una de las estructuras más elementales cuando hablamos de los manejos de dispositivos, porque los programas de aplicación pueden acceder a diferentes tipos de operaciones normales de entrada o de salida, porque a través de ello pueden escribir en pantalla o en disco. Es un acceso libre que, bueno, simplemente que todo acceso libre hace que un sistema sea vulnerable, porque cualquier programa puede eliminar por completo un disco, pues que sea rígido por alguna falla, y entonces un sistema que está limitado al hardware sobre el que corre. Otra estructura utilizada, que esto, bueno, es algo bastante importante recalcar, que otra estructura simple que es bien utilizada por la versión original de Unix, que consiste en que dos partes separadas, el kernel y los programas de sistema. Recordemos que el kernel
forma parte del núcleo de los procesadores. Entonces es importante saber que un kernel es el que conforma una parte bastante importante en los sistemas informáticos, que el kernel es el sistema de las computadoras. El kernel forma parte del núcleo del procesador, que el procesador es una parte esencial de una computadora. Entonces, básicamente lo que aquí nos dice es que el kernel y los programas de sistema son dos partes separadas, porque el kernel fue posteriormente separado en manejadores, que los manejadores son drivers. Entre los drivers de dispositivo y una serie de interfaces. El núcleo del procesador, parte del núcleo del procesador, que es el kernel, provee el sistema de archivos, la programación del CPU, el administrador de memoria y otras funciones del sistema operativo. Y bueno, aquí básicamente podemos visualizar en la imagen, en el gráfico, que el kernel y el software van de la mano, porque es una forma entre una relación del kernel y el software. Los sistemas operativos que usaron en este sistema fueron FreeBSD, Unix y Linux. En la estructura por capas, que se conocen como layers, las nuevas versiones de Unix fueron diseñadas para hardwares más avanzados, pero también para dar mayor parte al hardware, mayor soporte. Porque sí, pues cualquier cosa que no tenga soporte en el ámbito de informática no podría mejorar ni desarrollar su funcionamiento. Entonces, los sistemas operativos, mejor dicho, el hardware, primero para aclarar esto de hardware, para dar mayor soporte al hardware, los sistemas operativos se dividieron en pequeñas partes. ¿Ves? Entonces, los SO, que los sistemas operativos abreviados SO, tienen un control sobre el hardware, porque recordemos que el software y el hardware van de la mano. Entonces el hardware sin un software no funciona y un software sin un hardware tampoco funciona. Entonces los sistemas operativos tienen mayor control sobre el hardware y las aplicaciones que se ejecutan. Es obvio, todo software, conjunto de programas que son ejecutados en una computadora, necesitan hardware, que el hardware son los complementos físicos, es decir, los complementos tangibles. En cambio, cuando hablamos de software, estamos hablando de componentes intangibles. Es importante manejar esta parte. Entonces, la modularización de un sistema puede presentar de varias formas. Una de las más utilizadas es la de capa. ¿Y cuál consiste la de capa? Consiste en simplemente dividir un sistema operativo, más nada. Y la de menor nivel es el hardware y la de mayor nivel es la interfaz con el usuario. Y una de las ventajas es que cada capa cumple con una serie de funciones y servicios que brinda las otras capas. Y esto nos permite una mejor organización del sistema operativo y una depuración más fácil de este. Aquí podemos visualizar en la interfaz del usuario los drivers y el kernel. Recordemos, kernel es el núcleo, forma parte del núcleo del procesador. Es decir, es como una de las partes más importantes de un computador, porque toda computadora, si no tiene un procesador, no hay un funcionamiento. El procesador vendría siendo como el mejor ejemplo que se podría dar a entender esto es en los carros. Los carros tienen un motor, los aviones tienen un motor. Entonces, en base a ese motor es que se complementan las demás funciones. Entonces, el carro sin el motor no puede rodar. Y simplemente aquí podemos visualizar mejor en un gráfico que es una estructura organizada jerárquicamente, cada una construida de menor a mayor. Bueno, aquí básicamente entendemos gráficamente todo esto que estamos hablando del kernel y los demás complementos que conforman el software.
Entonces, el manejo de los dispositivos siempre es necesario, porque aquí se introducen dos nuevos términos, que el primero es el buffering. El buffering es el uso de memoria interna y lo que hace es mantener ocupado el CPU como los dispositivos. Entonces los datos se leen y se almacenan en un buffer. Una vez que los datos se han leído, el CPU va a iniciar inmediatamente la operación con ellos. Entonces por eso es que tenemos que entender que el dispositivo de entrada es introducido para poder iniciar inmediatamente la siguiente lectura. Algo muy similar de lo que estábamos viendo en los temas del módulo 3, que es la finalización de proceso para poder iniciar otro proceso. Es algo muy relacionado siempre en esto, pero en este caso estamos hablando de los CPU. Y el dispositivo de entrada permanece ocupado cuando la CPU esté libre para el siguiente grupo de datos. Siempre el dispositivo de entrada habrá terminado de leerlo, porque el CPU empieza el proceso de los últimos datos leídos, mientras que el dispositivo de entrada iniciará una lectura de los datos siguientes. El spooling es una forma de procesamiento que se denomina spooling, porque utiliza el disco como un buffer muy grande para leer tan por delante como sea posible de los dispositivos de entrada. Bueno, ya es una otra mejor forma de procesamiento, que bueno, es llamada spooling. Y bueno, el disco utilizado como un buffer, no es algo complejo, que almacena los ficheros hasta que los dispositivos de salida sean capaces de aceptarlo. O sea, estamos hablando de unos procesos que van a ser procesados, mejor dicho, por los mismos dispositivos de salida, que van a ser procesados por el CPU, pero aceptados por los dispositivos de salida, que son los que tienen que ser capaces de aceptar estos ficheros, de almacenar estos ficheros. Y es una característica que es utilizada en la mayoría de los sistemas operativos. Aquí podemos ver gráficamente, podemos visualizar gráficamente lo que estamos hablando. Entonces siempre las peticiones se procesan de forma estructurada en las siguientes capas. Por ejemplo, aquí podemos ver que el primero es manejadores de interrupción, manejadores de dispositivos o driver, software de EIS independiente de los dispositivos, que es un software que está formado por la parte de alto nivel de los manejadores, el gestor de caché, el gestor de bloque y el servidor de archivos. La interfaz del sistema operativo, llamadas al sistema, o sea, son las llamadas al sistema que usan las aplicaciones de usuario. El sistema operativo estructura el software, porque el software es quien realiza el proceso. O sea, el software es eso, ese complemento que va de la mano con el sistema operativo, ya que un sistema operativo está implementado dentro de un software. Entonces, el sistema operativo estructura el software de gestión, ya que de esta forma, para ofrecer a los usuarios una serie de servicios que son independientes de los dispositivos. Y bueno, aquí básicamente entendemos que deben emplearse los mismos servicios. Por esta independencia deben emplearse los mismos servicios de operaciones que leen datos de disquete, sea un disco duro o un disco ROM o un teclado. Aquí podemos entender lo que se le llaman los periféricos del computador. Estos son dispositivos, son periféricos que obviamente son leídos y procesados por el computador, que obviamente son leídos a través del sistema operativo. Son los encargados de suministrar esos drivers, de ofrecer ese funcionamiento, pero lo hace a través del software. El sistema operativo, básicamente estamos hablando de que el sistema operativo pertenece al software, pero básicamente es lo mismo. Un computador tiene un sistema operativo y los dispositivos de entrada o de salida básicamente son
son procesados por el sistema operativo. Y en las operaciones de entrada y salida, pues aquí habla de algo de que la UCP debe encargarse de transferencia de datos, que sabe que hay datos disponibles en el controlador. Una mejora importante para incrementar la ocurrencia entre la UCP y los sistemas operativos consiste en que el controlador se puede encargar de efectuar lo mismo que estamos hablando. El controlador efectúa ese proceso de un dispositivo que está pues funcionando. Entonces, ¿qué entendemos por esto? De que el controlador pueda efectuar la transferencia de datos liberando de este trabajo a la UCP e interrumpir a la UCP solo cuando haya terminado la operación completa. Esta técnica se denomina acceso directo a memoria DNA, Direct Memory Access. Cuando se utiliza acceso directo a la memoria, que bueno, la mayoría de las personas conocen los accesos directos, es el controlador el que se encarga directamente de transferir los datos entre el periférico y la memoria principal sin requerir intervención alguna por parte del procesador. Esta técnica funciona de la siguiente manera. Cuando el procesador desea que se imprima un bloque de datos, envía una orden al controlador indicándole la siguiente información: tipo de operación, que es la lectura de escritura, periférico involucrado en la operación, de lo que estoy hablando, de los dispositivos, los periféricos, puede ser un teclado, por ejemplo, y la dirección de memoria desde la que se va a leer o la que va a escribir directamente, o a la que va a escribir directamente con el controlador de dispositivo, que esto se le llama la dirección, el número de bytes a transferir, contador, y donde el campo de operación corresponde, al código de operación de las instrucciones de máquina normal. Esto especifica la operación que debe realizar la CCW. La unidad de control decodifica este campo y envía las señales adecuadas de control dispositivo. Existen varias operaciones. Las más importantes son las siguientes. Bueno, miren, esto hay que entenderlo, hay que dominarlo, porque aquí básicamente se habla de unos elementos que son indispensables. Sobre todo entenderlo. Siempre esto, en todos los computadores, en todos los sistemas operativos, se basa en estas operaciones, que bueno, son muchas más de las que están aquí, pero las más importantes son las siguientes. Esta de lectura, que el canal transfiere a la memoria principal un bloque de palabras de tamaño especificado en el campo número de palabras. Está la escritura, donde el canal transfiere datos de memoria principal al dispositivo. El control, se utiliza esta orden para enviar instrucciones específicas al dispositivo de entrada-salida, como rebobinar una cinta magnética o etcétera. Y la bifurcación cumple en el programa de canal la misma función que una instrucción de salto en un programa normal. Entonces, los pasos a seguir en una operación de entrada-salida con DNA son los siguientes: programación de la operación de entrada-salida, se indica el controlador de la operación, los datos a transferir y la dirección de memoria sobre la que se efectuará la operación. El controlador contesta aceptando la petición de entrada-salida. El controlador ordena al dispositivo que lea para operación que son solo de lectura, porque hay operaciones que son también solo lectura, que no son solo lectura. Y una cierta cantidad de datos desde una posición determinada del dispositivo a su memoria interna. Aquí estamos viendo que es el controlador quien ordena al dispositivo que lea una cierta cantidad de datos desde una posición terminal del dispositivo a su memoria interna. Cuando los datos están listos, el controlador copia la posición de memoria que tiene en su registro, incrementa dicha posición de memoria y incrementa el contador de datos pendiente de transferir. Estamos hablando de una transferencia de datos. En este tipo de operaciones no se usa mucho el procesador. O sea, el procesador no está realizando un esfuerzo.
Entonces es importante entender esto. Y los pasos 3 y 4 se repiten hasta que no quedan más datos por leer. O sea, es un proceso que es simultáneo. Y cuando el registro de contador está a 0, el controlador interrumpe a la UCP para indicar que la operación de DNA ha terminado. Entonces, el inicio y control de los programas de canal. Aquí pues en un análisis completo hemos visto cómo se utilizan los programas de canal. Para realizar operaciones entrada-salida. Estos programas residen en la memoria principal del computador y se ejecutan en el canal. Vamos a examinar la forma en la que se puede iniciar y supervisa las operaciones entrada-salida, es decir, el programa de canal. En el IBM es 370 existen 4 instrucciones que son indispensables, que son 4 instrucciones máquina que las CPU puede utilizar para estos fines, que son las siguientes. El Start IO inicia una operación de entrada-salida. El campo de dirección de las instrucciones se emplea para especificar el canal y el dispositivo de entrada-salida que participa en dicha operación. El Halt IO finaliza la operación del canal. Test Channel, que es una prueba de canal, prueba el estado de canal. Y la Test IO prueba el estado de canal, el subcanal y el dispositivo de entrada-salida. Una operación de entrada-salida se inicia con instrucción Start IO. La ubicación del programa de canal en la memoria principal viene definida en la palabra de dirección de canal CAW, Channel Address Word, que siempre está almacenada en la posición 72 de la memoria principal. Muchas gracias.